Bienvenidos a este video en el cual trataré de explicarles de manera concisa el proceso de socialización de las personas. Y para ello vamos a recuperar lo que ya saben de lo que es una persona. Habíamos dicho que toda persona es un ser bio, psico, social, cultural y con dimensión espiritual, lo que significa que se compone de un aspecto biológico, que es lo que le da vida, un aspecto psicológico que tiene que ver con esta capacidad de pensar y reflexionar, un aspecto social que lo relaciona con las personas en una sociedad y una dimensión cultural que es lo que está relacionado con las costumbres propias de ese sujeto, en razón también del lugar en el cual esa persona vive. Y por último teníamos también una dimensión espiritual que es la que relaciona a esa persona con una creencia superior o que la relaciona con algún tipo de religión. Dicho esto, vamos a aclarar que la sociedad es el conjunto de personas que comparten entre sí objetivos, conductas, culturas y que interactúan o que están constantemente en relación. Y en esta sociedad encontramos los grupos sociales, que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué son los grupos sociales? Los grupos sociales son todo el conjunto de personas reunidas por un tiempo más o menos prolongado, o sea, un tiempo que es duradero o extenso, en base a ciertos objetivos comunes, es decir, con ciertos fines, y cuyos miembros van desarrollando entre sí diferentes lazos que pueden ser un poco más o un poco menos afectivos, pero que entablan relaciones. En estos grupos sociales, las personas aprenden pautas de una sociedad, cuáles son sus normas, cuál es su cultura, cuál es la tecnología, la forma de vida, el lenguaje, los ideales, y a todo este proceso de aprendizaje de todas estas costumbres o de toda esta cultura se lo conoce como proceso de socialización. Este proceso de socialización nunca termina. Dura toda la vida de una persona, porque constantemente las personas están aprendiendo, interactuando, desarrollándose con el otro. Y dentro de este proceso de socialización hay dos procesos que son básicos. Uno que es el de integración, que es el proceso por el cual las personas se adaptan o se amoldan a la sociedad a la cual pertenecen. Por ejemplo, nosotros hablamos castellano porque por este proceso de integración incorporamos este lenguaje, este tipo de habla y no el de otros países, no el italiano, no el portugués, ¿sí? Este es el proceso de integración, primer proceso de los procesos de socialización. El segundo proceso es el proceso de diferenciación, que es el proceso por el cual una persona va formando su propia personalidad, determinando cuáles son sus propios gustos, sus preferencias, sus ideales, que puede o no compartirla con otras personas. Es lo que nos diferencia de los otros y lo que nos hace ser sujetos únicos. Dentro de estos procesos de socialización encontramos dos grandes grupos. Primero, el grupo primario. Y el grupo primario se caracteriza por contener relaciones fluidas, continuas, basadas en el amor. En este grupo, sus miembros tienen mucha confianza entre sí, hay respeto, hay ayuda mutua, hay compañerismo y generalmente están compuestos por un número reducido de personas. Eso hace que la comunicación entre ellos sea de una manera más directa y que los lazos afectivos sean más grandes. Son ejemplos de estos grupos la familia y los amigos. La familia es el primer grupo de socialización de una persona. En este grupo, el individuo aprende cuáles son las primeras normas de conducta, los roles, los valores, el lenguaje. Decimos que la familia es una sociedad natural, primera y necesaria. Es natural porque es en donde la persona se forma. Es primera porque es al primer grupo al cual pertenece y al cual se integra una persona
y es necesaria porque sin ella sería muy difícil poder sobrevivir, sobre todo en los primeros años de vida de una persona. Recuerden cuando hablamos o leímos el texto de Víctor. Bien, dentro de la familia nosotros encontramos diversos tipos de familias. Tenemos una familia que se llama nuclear o tipo, que es la familia que está compuesta por 2 adultos y sus hijos. Tenemos un segundo tipo de familia que es la familia extensa, a la cual además de agregarse estos 2 adultos con sus hijos, se incorporan la gran familia, es decir, los tíos, los abuelos, los primos. Otro tercer tipo de familias son los monoparentales. Los monoparentales se conforman de un solo padre, puede ser una mamá o un papá, y sus hijos. Y por último y cuarto tipo de familia tenemos las familias ensambladas, que son aquellas familias en las cuales los padres conviven con los hijos de su pareja o con hijos de uniones anteriores. En todas las familias encontramos distintos tipos de parentesco y generalmente son 2. Parentescos de consanguinidad, que son los parentescos relacionados en base a los lazos de sangre. Por ejemplo, son aquellas relaciones que ustedes tienen con sus hermanos, abuelos, tíos que comparten la misma sangre. Y por otro lado tenemos el tipo de parentesco de afinidad, que son los parientes políticos. Por ejemplo, la esposa de mi tío, la esposa de mi primo, que son uniones legales, pero no de sangre. Y dentro también de este grupo primario, dijimos que estaba principalmente la familia, que ya analizamos un poquito cuáles son los tipos de familia, cuáles son los tipos de parentesco, pero también encontramos los amigos, que los amigos son grupos muy importantes, por lo tanto también forman parte de este grupo primario, porque también están unidos sus integrantes por lazos afectivos. Comparten códigos, relaciones de compañerismo, un lenguaje común que los relaciona entre sí y que a su vez los diferencia de otros grupos. Los amigos enseñan a los miembros de ese grupo determinadas pautas de comportamiento que muchas veces no suelen ser muy positivas, pero forman parte de los códigos que mantienen estos grupos de amigos. Y a su vez, dentro de los grupos de amigos encontramos las llamadas tribus urbanas, que las tribus urbanas son agrupaciones de jóvenes que generalmente se visten igual, comparten los mismos gustos musicales, los mismos hábitos, los mismos lugares de reunión, ¿sí? Se vuelven realmente muy importantes y este grupo de amigos se reúnen de manera voluntaria porque eso les ocasiona placer y porque comparten ciertos modos de pensar y de sentir. Bueno, estos fueron los grupos primarios. Nos falta analizar los grupos secundarios. Los grupos secundarios se diferencian principalmente de los grupos primarios porque en ellos los lazos afectivos no son tan intensos o no están tan arraigados como en los grupos primarios. Los grupos secundarios se forman por un conjunto más grande de personas, a diferencia de los primarios que eran un número reducido. Acá hay un número mucho mayor de personas y que cada una tiene a su cargo la realización de una tarea específica, como por ejemplo los compañeros de un trabajo, de un hospital, de una escuela, de un partido político. Cada uno tiene asignada una función. Es una función especial y no siempre hay relaciones fluidas o de amistad entre ellos. Bien, espero que se haya entendido esta diferencia entre los grupos primarios y los grupos secundarios. Una cosita más que me gustaría aclararles para que no hayan dudas es que en todos los grupos sociales existen roles y existen estatus. ¿Qué es un rol? Un rol es la función que una persona cumple dentro de su grupo, es decir, es el papel que tiene cargo. ¿Cuál es la actividad que va a realizar? Por ejemplo, ustedes tienen el rol de estudiantes y por lo tanto su tarea es estudiar, ir al colegio, completar la tarea. Una persona a lo largo de su vida puede ir teniendo diferentes tipos de roles. Mientras que el estatus
o estado es el lugar que una persona ocupa dentro de su grupo, es la posición que tiene. Así, por ejemplo, cada uno de ustedes puede ocupar el estatus de hermano, hijo, primo en sus respectivas familias, por ejemplo. Bueno, espero que este videito les haya servido, que les haya aclarado un poquito las dudas y a continuación de este video les voy a dejar una guía de actividades para que puedan ir realizando. Nos vemos en el próximo. Adiós.